estoy con todo el mundo y mi corazón está con ellos y yo sé que es algo. Imagínate perder todas tus memorias, todos tus recuerdos, todo lo tuyo. Es que... Todos los artistas, muchos de ellos están diciendo presente, Lili, Raúl. Ayer, por ejemplo, Marisela, que es de toda la vida de aquí de Los Ángeles, creo que es una cara importante de la ciudad, se fue a entregar donativos, entregó aproximadamente 600 juris para una entidad benéfica para todas las personas, porque mucha gente necesita mucha ropa y el frío que hace entrada a la tarde aquí en Los Ángeles es importante y necesitan abrigo. Aquí está lo que vivimos con Marisela ayer aquí en Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles arde, los fuegos implacables sin importar clase social, raza o estatus. Todos en Los Ángeles sentimos la angustia de estar en zona de riesgo. Yo no estoy muy lejos de donde pasó todo y estoy así como que, ay, Dios mío. Estoy en red flag zone, que quiere decir que estate listo para evacuation, como que salga uno. Y pues claro que uno se asusta, pero le pido a Dios que no se acerque a donde estoy yo, pero estoy con todo el mundo y mi corazón está con ellos y yo sé que es algo. Imagínate perder todas tus memorias, todos tus recuerdos, todo lo tuyo. Exacto. Es que es triste. ¿Tú tienes listo ya algún plan de evacuación? Sabes que yo agarré así unas bolsitas así para las perritas y todo, pero a la última hora yo sé que uno se confunde, se trauma, se desespera y... ¿No tienes una maleta lista? Tengo 2 maletas listas, una para mí y una para las perritas, pero pues es que da miedo a la última hora como que, ay, ¿qué más? Y a pesar de esa angustia de estar con warning de evacuación, Marisela decidió hacer una importante donación y entregó más de 400 juris para ayudar a los más necesitados. O sea, yo creo que, fíjate que la gente está necesitando mucho de ropa, sí. Porque no tienen ropa, ¿me entiendes? Ay, no. Entonces es como que de dónde recogemos, están yendo de ropa que han donado usada, pero esto es muy importante, ¿no? Son juris para que, aunque sea... no sé, les quito un poquito el frío, digo, de todo corazón para todos. Así que aquí están, con todo mi alma. ¿Qué te motivó a hacer esto? Todo. Y viendo también, tú sabes, viendo a la gente en las noticias, viendo cómo van corriendo. Y también tú sabes que amo los animales y me da mucha tristeza ver a los caballos ahí corriendo solitos, a los perritos. Con la llegada de estos fuegos, Marisela recuerda que hace algún tiempo la casa donde vivía también se quemó. No, lo mío fue accidente. Yo dejé prendido algo y se quemó el techo. Y yo abrí la puerta porque tenía perritos. Se estaba quemando el techo y abrí la puerta y explotó la casa. ¿Y se te quemaron recuerdos? ¿Se te quemaron cosas? Sí, se quemaron muchas cosas. No se quemó la casa completa, pero se quemó mitad de la casa. Marisela cree que definitivamente esta debe ser una lección para todos y cuando todo esto pase, hayamos aprendido. A veces son lecciones, tú sabes, sí. Pero esa lección es muy pesada. Y a veces dicen, hey, todo el mundo aquí que, hay que unirnos, hay que ser otra vez como éramos antes, que nos queríamos todos, que saludabas, ahora se ignoran. Y creo que la amistad y el unirnos y el sonreír, caray, ser bonitos es bello. Fíjate, Lili, Raúl, que lo que decía Marisela, hay que ser como más amables con toda la gente, ¿no? Y en Los Ángeles, que es una ciudad siempre como muy alegre, muy colorida, hay muchísimos eventos, muchas cosas pasando por todos lados. En el lugar donde yo me encuentro está relativamente alejado de donde fueron los fuegos, pero se nota un clima como de tristeza, como de qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó esto, y de repente sale otro sentimiento de, ok, vamos a salir adelante, vamos a estar todos unidos. Siempre hay como, en cualquier sitio donde estés, en Los Ángeles, así sea lejos de los incendios, como te digo, hay ese sentimiento de, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Cómo fue tu familia? Es increíble. La gente me escribe mucho en las redes sociales preguntándome por muchos artistas. Me preguntan mucho por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Hoy tuve oportunidad de hablar con Alessandra. Me dijo que no la habían pasado bien porque tuvieron una alerta de evacuación roja, es decir, que tuvieron que irse corriendo de su casa. Apenas hoy están regresando a su casa, que han pasado momentos muy, muy críticos por la incertidumbre de no saber qué estaba pasando con su casa, pero que ya hoy pudieron regresar a ella. Y obviamente va a tomar mucho tiempo, Raúl, y para que la gente pueda procesar poco a poco lo que ha pasado. Yo me imagino que se han quedado... cuando uno no se espera algo así, Raúl, y uno acaba de empezar el año con unas esperanzas para este 2025, que ¿qué te puedo explicar? ¿Qué te imaginas empezar el año así? Empezar el año así, entonces, o sea, son momentos en que tú acabas de reflexionar, acabas de hacer una lista espectacular de todo lo que quieres lograr en este 2025 y de momento tu realidad
es muy En el diferente de momento lo que tú te pierdes imaginaste. Y lo has pierdes perdido tu todo. vida casi, porque si tú pierdes tu Yo casa, sé. pierdes tu vida, pierdes tus memorias, lo pierdes todo. Gracias, Tania Charry. Volvemos contigo si es necesario más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Tania, Quiero decirte, Lili, por toda esa información. De verdad que sí, que qué dolor. esto, como yo te dije, pasa en Los Ángeles por años, pero nunca ha pasado en esta magnitud. Por otro lado, ayer llamé al abogado Van Sowen, que ustedes saben sale aquí en el programa, y me dijo que en su casa no había pasado nada, pero que estaba preparando una demanda, que ya tenía una persona famosa y varias personas más. Lo que se llama en inglés un class action suit, una demanda con muchas personas contra una de las compañías eléctricas porque piensan que la compañía eléctrica tenía que haber quitado La electricidad cuando comenzaron ciertos estos postes. vientos y que pudiera haber sido, tiene él, me imagino que en este momento pruebas de que lo mismo que pasó y hemos hablado en una de las islas más bellas que hay, que es Maui, donde un transformador los hecho transformadores. chispas, no quitaron la electricidad y se quemó la mitad de Maui en un momento y murieron cientos de personas. Dicen que aquí tenían que haber hecho lo mismo y no lo hicieron, que estaba preparando esta demanda y que ya tenía muchísimas personas que se estaban uniendo para esta demanda. Vamos a ver qué pasa, pero él dice que han ganado demandas así anteriormente y que pudiera haber 100, 200, 500 mil personas en esta demanda contra una o dos compañías de electricidad de Los Ángeles. La gente dice que esto ha sido como la película The Perfect Storm. O sea, esta ha sido como la tormenta perfecta en lo que todo Rowley se unió a la misma vez y nada salió bien. Lo peor es que los ciudadanos Rowley que han perdido su casa, que han sido ya más de 10.000 estructuras, todavía no tienen dirección y todavía hay 88.000 personas evacuadas que no saben cuándo van a regresar a la casa. Obviamente, hoy que se esperan vientos nuevamente tan fuertes, pues están todos con los dedos cruzados. Y yo no creo que ahora va a pasar nada, nosotros pero estamos acá, señores, pero nuestro corazón está con ustedes. La mayoría del país, nuestro corazón está con ustedes, en cadena de oración y rezando de que no vaya a por mayores. También la policía, el FBI, ha ido en tratar de investigar lo que es un lugar donde la gente va a caminar, a correr, que puede ser que en ese lugar, lo que le dicen en inglés un trail, en ese lugar era donde hayan comenzado los fuegos y no sabemos si eso tiene que ver con la compañía de electricidad o no, pero esa es la investigación que están haciendo en este momento. Ustedes saben que no solo hubo un fuego, hubo 5 fuegos A la y misma muchos vez. de estos fuegos Y en fueron lugares ocasionados diferentes. por las personas. Exacto. Que las Y en personas lugares se diferentes. aprovechan de todo esto porque les encanta. Ahí no vamos a prender un fuego y vamos a dañar esto y vamos a ver qué pasa y les importa que todo el mundo pierda la casa o no. Sí, no, y la cantidad de muertos que ha habido, Raúl, y veintitantos esto ya, es triste, otros que Lili, no esto es encuentran. triste. Seguimos orando por ustedes y seguimos orando por hoy en la noche, Raúl, y que de Claro. verdad no pase Que no por pase mayores. nada. Estoy aquí, como ustedes decían, en el hotel que rentó Fuerza Régida. Todo este hotel Fuerza Régida llamó y dijo, yo necesito todas las habitaciones porque es la forma en que yo voy a ayudar a todas las gentes que los están necesitando. Rentaron 202 habitaciones, cada una de un promedio de $250 aproximadamente, y hay alrededor de 550 personas viviendo aquí desde hace unos días porque Fuerza Régida los está ayudando. Ellos quisieron hacerlo como que más amigable, de una manera en que les pusieron cobijas que decían Fuerza Régida, les dejaron ropa con el estilo de la agrupación y lo quisieron hacer un poco sin mucha cámara y sin muchas cosas. Por eso JOP, Jesús, le dije, vamos a hablar en el show. Me dijo, prefiero que tú cuentes todo lo que te estoy contando porque no quiero que parezca como una publicidad para el grupo. Ellos van a estar hasta aquí hasta el próximo viernes. Algunas personas que entrevistamos de las que están viviendo aquí dicen que no saben cómo agradecerles al grupo, ¿no? El grupo hizo una dirección electrónica en donde las personas enviaban un email y decían su situación. Me decía Jesús, no quería que fuese como falta de sensibilidad pidiéndoles pruebas de que de verdad se les cayó la casa. Dijeron que no tuvieron necesidad de preguntarlo porque le enviaban fotografías de las licencias en donde mostraban la dirección y muchos mostraron fotografías y contaron sus historias de vida, de cómo habían salido de los incendios.